Bienvenidos, estimados compañeros, a el segundo módulo del Diplomado en Sistemas Agroforestales para la Sostenibilidad en Ganadería de Venezuela. Espero que hayan disfrutado mucho el primer módulo. En esta oportunidad les habla el profesor Alexis López. Yo seré el facilitador encargado de llevar el módulo 2. En este módulo tendremos dos partes, o estará dividido en dos partes. La primera parte, que es esta que vamos a ver ahora, son los fundamentos básicos para diseñar los sistemas agroforestales. Luego tendremos una segunda parte que habla del establecimiento y del mantenimiento de los sistemas agroforestales. Aquí tendremos foros, ¿verdad? Tenemos un foro para aclarar dudas, es decir, que todas las dudas que se generen a partir de estas clases explicativas, porque lamentablemente no tenemos el feedback aquí en este momento, entonces todas las dudas que se generen, anótenlas y las comentan por los foros para tratar de aclarar cualquier duda que se presente. Si algún participante ha trabajado con estos sistemas, pues bienvenido sea. Todo lo que pueda aportar, si tiene alguna información que pueda aclarar aún más las dudas que se generan, entonces pueden hacer los comentarios por el foro. Bien, recuerden de revisar las rúbricas y las consignas de evaluación para que estén al día con las actividades que vamos a tener en este módulo 2. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Ustedes ya vieron el concepto y los aspectos básicos de lo que es un sistema agroforestal en ganadería. Sin embargo, un sistema pues, agroforestal es el que combina esas especies maderables con rubros vegetales o animales que son de interés comercial y que están estratégicamente planificados, ¿okay? Están estratégicamente arreglados para que puedan interactuar entre sí, no exista competencia y puedan surgir positivamente para obtener un ingreso a corto, mediano y largo plazo de una manera sustentable y aprovechando la unidad de tierra. Fíjense que en los sistemas agroforestales nosotros, si hablamos de una hectárea de sistema agroforestal, es una hectárea donde tendremos una integración de rubros que van a estar bien arreglados en el espacio y que van a estar interactuando, pero también van a generarnos a nosotros producción, ¿ok? Es decir, que en esa hectárea tendremos varios frutos o varios, vamos a decirlo, frutos productivos, a diferencia de los monocultivos que siempre tenemos uno solo y no son sustentables, bueno, dependiendo de cómo lo llevemos, ¿no? Pero en la escala de sustentabilidad son los sistemas agroforestales más sostenibles o de más fácil o son los más fáciles para lograr introducir en la sustentabilidad. Entonces vamos a ver aquí la primera lámina que dice ¿qué se busca con un sistema agroforestal? Fíjense que tengo aquí una imagen de un bosque, que es más o menos lo que nosotros vamos a tratar de imitar cuando hacemos un sistema agroforestal. Lógicamente este bosque es un bosque ya establecido, que tiene, aquí no hay ningún arreglo espacial, simplemente ya las plantas ahí crecieron al azar, ya hubo una selección natural y bueno, ahí quedó el bosque ya establecido. Pero bueno, hay muchas cosas que tiene ese bosque que nosotros queremos emular, ¿ok? El primer aspecto que queremos emular es precisamente que ya ahí están establecidas las especies, que ninguna se está haciendo competencia, que esas especies no están compitiendo ya por nutrientes, porque hay suficiente nutriente en el suelo, y eso significa que cada especie ya tiene su espacio dentro del bosque, ¿ok? Y que ellos allí están solos, sin intervención del hombre, sin la necesidad de un agrónomo. Ellas están allí y nadie las atiende y ellas se mantienen vigorosas, sanas, fuertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que esas plantas pueden estar así sin necesidad de un tratamiento o de un manejo, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, hablando del espacio, eso es lo que queremos emular, ¿ok? Que lo que queremos imitar en un sistema agroforestal. Cuando nosotros hacemos diseño, tenemos que tratar de diseñar este sistema eh, tomando en cuenta las condiciones de cada especie para que cada especie tenga su espacio
y no exista competencia entre las especies que vamos a fundar en nuestro sistema agroforestal. El otro aspecto que tenemos aquí importante es ese ciclaje de nutrientes que existe dentro de un sistema boscoso, donde los nutrientes que necesitan las plantas básicamente están todos allí en el suelo y no tienen problemas de nutrición. Bien, ¿y qué es lo que pasa en un sistema boscoso? Bueno, que tenemos allí especies que tienen raíces profundas, que son capaces de explorar mayor perfil del suelo, aquellos perfiles más profundos, donde se encuentra una cantidad de nutrientes que se han lixiviado y que ya no están disponibles para las demás plantas. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de un sistema forestal con pasto. Entonces este pasto no tiene la capacidad, sus raíces no tienen el desarrollo suficiente para extraer los nutrientes de esos extractos más profundos del suelo. Entonces estas plantas que están integradas con el pasto en los sistemas agroforestales son capaces de extraer esos nutrientes y a través de la hojarasca, a través de los frutos que se caen y todo eso que va al suelo, y gracias a la gran cantidad de bacterias y de microorganismos descomponedores, estas hojas se convierten básicamente en un abono orgánico, ¿ok? Entonces eso básicamente retorna al suelo y va a la nutrición de estas otras especies. Entonces eso es una cosa que pasa en el bosque y que emulamos en los sistemas agroforestales. Lo otro es lo que les comentaba de los insectos, la gran cantidad de insectos y microorganismos que existe, la gran cantidad de fauna y entomofauna que existe y que básicamente están en equilibrio, ¿ok? Eso más adelante hay una lámina de eso que vamos a hablar a más detalle. El otro aspecto que vemos en un bosque es que siempre hay humedad, así sea época seca, se mantiene un poco húmedo el suelo, ¿ok? Y eso es gracias a las copas de los árboles, a la sombra que existe, a la hojarasca, a esa cobertura que está allí siempre protegiendo al suelo de la evaporación. Es decir, que ahí las pérdidas por evaporación son menores a un sistema tradicional de monocultivo, a una pastura tradicional. Por lo tanto, hay más humedad y el sistema se mantiene más o se mantiene fértil o se mantiene, ¿cómo se dice? Se mantiene con humedad suficiente en las épocas de sequía, ¿ok? Es decir, que puede aguantar más, puede soportar más un verano o una sequía. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Lo otro es la sombra que se genera para los animales, ¿ok? Esa sombra permite que el animal esté más tranquilo, que tenga mayor confort eh, durante el pastoreo. Recuérdense que los animales pastorean y luego rumean, ¿no? Entonces ellos normalmente buscan la sombra para rumear y si tienen sombra están ellos más tranquilos, no están estresados, hay más confort animal en este caso, ¿ok? Entonces eso se traduce en mayor producción de leche y mayor conversión de carne, ¿bien? Entonces eso lo provee un sistema agroforestal. Lógicamente aquí en esta foto que vemos, pues ya es un bosque, como le digo, desordenado, no está arreglado, no hay intervención, sin embargo se mantiene muy bien. Nosotros lo que hacemos es emular esto, pero con diseños espaciales acordes a las especies que vamos a instalar, ¿ok? El segundo aspecto entonces sería que nosotros buscamos equilibrar los agroecosistemas, ¿ok? Tratamos de romper esa cuestión del monocultivo, solo pasto, ¿verdad? Si ha funcionado, claro que sí, no vamos a decir que no ha funcionado o que es malo, pero los sistemas agroforestales tienen unas ventajas superiores sobre los sistemas tradicionales de pastoreo, ¿ok? Entonces, en estos sistemas tradicionales el equilibrio no es igual que en el caso de los sistemas agroforestales, donde lógicamente va a haber mayor equilibrio por todo lo que explicamos, la fauna, todo eso, la conservación, los corredores biológicos que existen allí naturales,
todo eso me permite a mí un equilibrio, ¿ok? Un mayor equilibrio. Entonces, eso es otra cosa que buscamos. La tercera cosa es aumentar la sustentabilidad. Es vital que nosotros planifiquemos en función de aumentar la sustentabilidad. De hecho, hay una lámina más adelante que habla de esto que está aquí. Por lo tanto, aquí no me voy a detener mucho. Más adelante veremos una explicación de lo que es la producción sostenible. Fíjense que tanto sustentabilidad como el sistema boscoso están en verde. Me parecen a mí los aspectos más importantes de lo que buscamos en los sistemas agroforestales, porque todo lo demás viene si logramos eso, ¿ok? Entonces tenemos el cuarto aspecto, que es conservar el recurso natural. Lógicamente, si aumentamos sustentabilidad, pues vamos a lograr conservar ese recurso natural. Mejor aprovechamiento de los espacios. Ya ahora aquí en un sistema agroforestal, en una hectárea por ejemplo, tengo una integración de rubros estratégicamente ordenados que van a estar produciendo frutos o el fruto de interés comercial. En cambio, cuando tenemos un monocultivo, pues vamos a tener un solo beneficio. En estos casos de agroforestería, vamos a tener varios beneficios a corto, mediano y largo plazo. Entonces aprovechamos más esa unidad de tierra y además lo hacemos de manera sustentable. El otro aspecto es que tendremos mayores ingresos a largo plazo, que es uno de los aspectos que por lo cual la gente o los productores ahora han decidido probar a estos sistemas, ¿verdad? Porque se han dado cuenta de que hay mayor beneficio a mediano y a largo plazo con este tipo de arreglos agroforestales. Ya hay países que, bueno, básicamente están, zonas que están migrando a estos sistemas, sobre todo en ganadería. ¿Okay? Eh, Luego tengo el último aspecto, que no es que no es el menos importante, perdón, que es aumentar la carga animal y brindar confort animal. ¿Okay? Esto es vital. Si nosotros tenemos un confort animal dentro del sistema que estamos implementando, tendremos un animal más sano, menos estresado y que nos va a retribuir todo eso con mayor producción de leche y mayor conversión de carne. ¿Okay? Entonces, el confort animal es vital. Bueno, lógicamente queremos aumentar la carga, ¿no? Para tener más animales por unidad de tierra. Fíjense que esto le viene muy bien a esas fincas que son pequeñas, ¿verdad? Están con ganadería y son pequeñas y que les cuesta aumentar la carga, les cuesta criar a una cantidad de animales en su unidad de producción. Ellos pueden implementar estos sistemas y aumentar sus cargas, ¿ok? Aumentar sus cargas animales y su rentabilidad. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vemos que hay una pregunta que dice ¿qué tiene un bosque para estar en equilibrio? Entonces seguimos profundizando en este tema. Vemos que tenemos dos palabras allí importantes, que es integraciones e interacciones. Entonces vamos a ir viendo las integraciones. Vemos que dice aquí especies dosel, especie sotobosque y especie rastrero. Estos son los estratos, ¿verdad? Que tiene un bosque estratificado, perdón. Aquí vemos qué significa dosel, son esos árboles o esas especies que son árboles que dominan el bosque, son los más altos, son las copas que se ven por encima de todo, ¿ok? Esos son los dosel del bosque. Luego tenemos el sotobosque, que son esos árboles que están por debajo de esas copas, pudieran ser de arbustos hasta árboles que son menos altos. Y luego tengo las especies que están abajo, que son las rastreras o el estrato herbáceo. En este caso pudiéramos hablar de los pastos, de algunos cultivos como el maíz, toda esa serie de plantas de ese tipo de desarrollo. ¿Okay? Entonces, ¿qué me quiere decir esto a mí? Que bueno, que en el bosque, cada especie, lo que veníamos hablando, ¿no? Cada especie está ubicada según su característica y esto es importante porque nosotros a la hora de diseñar un sistema agroforestal tenemos que conocer muy bien a qué estrato pertenece nuestra especie o nuestras especies a desarrollar para saber en qué espacio la vamos a ubicar, para saber en qué momento vamos a sembrar una especie, luego de cuánto tiempo vamos a sembrar otra especie, para que todo se vaya desarrollando correctamente y no exista la competencia inicial, ¿ok? Todo eso
lo vamos a ir viendo a medida que vamos pasando el módulo, ¿ok? Entonces tengo otra integración aquí, que es la integración o la relación suelo-agua-planta. Fíjense que, bueno, esta relación en el caso de los bosques es mejor, ¿ok? Es mucho mejor que en el caso de los sistemas normales, comunes, agrícolas o pecuarios, ¿ok? Recuérdense que el bosque, por estar equilibrado, tiene un sistema o una relación suelo-agua-planta mucho mejor, donde tenemos un suelo que está fértil, un suelo fértil y con fertilidad natural, producto de la descomposición, de todo eso, de todas esas hojarascas, de todos los frutos que se caen, de las ramas que se caen y de la cantidad de microorganismos que existen allí. ¿Okay? Entonces, en este caso el suelo es más fértil, el agua está más disponible, no hablamos de que se aguachine ni nada de eso, simplemente estamos hablando de que hay mayor retención de humedad en la capa del suelo, es porque ese suelo que está allí, que tiene gran cantidad de materia orgánica, sufre una modificación donde se va mejorando la estructura del suelo y va a permitir que absorba más humedad y la tenga disponible para la planta, y que además de eso exista una mejor solución de suelo donde los elementos, los nutrientes, estén más disponibles para la planta. Entonces eso resulta en una planta más nutrida, que tiene acceso al agua, tiene mejor acceso al agua, tiene mejor acceso a esos nutrientes en la solución del suelo. Por lo tanto es una planta que está más nutrida o mejor nutrida que un sistema común de sí, de monocultivo, pudiéramos decir así. Por lo tanto, esa es una planta que va a estar más vigorosa, que está vigorosa, y que va a tener una mejor respuesta a cualquier daño, a cualquier insecto que le produzca algún daño. ¿Okay? Bueno, la otra integración que vemos es la fauna, la gran diversidad de fauna que existe dentro de un bosque, que permite que se regulen las poblaciones. Hablábamos ya de los insectos. Recuerden que los insectos se convierten en plaga hasta que la población se descontrola. ¿Okay? En este caso, en el bosque hay mayor equilibrio en cuanto a eso, porque tenemos todas las cadenas tróficas allí funcionando perfectamente. Los roedores, por ejemplo, están al margen. Los insectos taladradores, los chupadores, los perforadores están también al margen. Están allí, tienen que estar allí porque son parte del ecosistema, tienen que estar alimentándose porque se tienen que alimentar, es parte de eso, pero están en unas poblaciones tan bajas que el umbral económico es muy bajo, entonces no hay ninguna pérdida. Si habláramos de umbral económico, no hay ninguna pérdida, por lo tanto son insectos y ya no son plagas todavía. ¿Okay? Entonces eso pasa porque hay un equilibrio, hay una integración entre toda esta fauna. ¿Okay? Existe además esa cantidad de microorganismos que ya hablamos de ellos, que descomponen, todo eso. Bueno, los hongos, hablamos de los hongos, las micorrizas, que son muy importantes en estos sistemas, que permiten que las plantas eh, hagan simbiosis con micorrizas para explorar más ese perfil de suelo en busca de lo que es humedad, en busca de agua, en busca de nutrientes. Bueno, y fíjense que todo esto que estamos hablando de la fauna, de la cantidad de fauna, de entomofauna, de especies y todo eso, es lo que le decimos biodiversidad. ¿Ok? Cuando el sistema es más biodiverso, tiende a buscar un equilibrio. ¿Ok? Esto es lo que pasa cuando tenemos un monocultivo, ¿verdad? Que la biodiversidad baja y empiezan los desequilibrios y empiezan los problemas. ¿Ok? Los problemas. En el caso de los bosques, siempre hay mayor biodiversidad, y eso es lo que tratamos de buscar nosotros cuando implementamos estos sistemas agroforestales. Aumentar la biodiversidad, que es lo que me va a generar a mí toda esa dinámica productiva y sustentable.
Ok, hablemos de las interacciones del bosque. Vemos que hay una interacción aquí que ya hemos tocado, que es el ciclaje de nutrientes. Esa interacción donde las plantas, los árboles que tienen ese sistema radicular profundo extraen los nutrientes, luego estos caen en hojarasca al suelo y gracias a la humedad que está allí y a la cantidad de microorganismos empieza un proceso de descomposición que va a desdoblar los nutrientes y va a transformar esta hojarasca en un compost, en sustancias más simples que van a estar disponibles para la nutrición de las plantas, ¿ok? Entonces, en este ciclaje de nutrientes vemos cómo esos nutrientes que estaban abajo en el suelo se vuelven disponibles para aquellas especies que tienen los sistemas radiculares menos desarrollados. Además tenemos otra interacción que es la simbiosis, que hay varias interacciones naturales allí, hay parasitismo, hay de todo, comensalismo, todo existe allí en el bosque. Pero bueno, aquí vamos a hablar de la simbiosis porque la importancia que tiene la simbiosis, sobre todo con las micorrizas en un bosque, es lo que hace que estas plantas de cierta manera tengan un plus de desarrollo, que puedan aguantar más condiciones extremas, porque estas micorrizas arbusculares le dan unas características a las plantas donde se nutren más, donde pueden absorber más humedad y por lo tanto se mantienen más sanas. Estas interacciones las pudiéramos lograr nosotros, ¿verdad? En estos sistemas de agroforestales, bien sea inoculando micorrizas, porque quizás empecemos en un sitio que es virgen, o bueno, no le digamos virgen, es un sitio intervenido, pero me refiero a virgen a que no había un sistema agroforestal allí. Pero bueno, estos sitios son intervenidos todos, pero estamos empezando, fundando desde cero un sistema agroforestal en un suelo que viene de una intervención y que lógicamente, o lo más probable es que tenga muy pobre, o que su cantidad de microorganismos sea muy pobre, su cantidad de hongos benéficos sea muy pobre. Entonces nosotros pudiéramos ayudar un poco a estos sistemas inoculando micorriza, y ya una vez que estén inoculadas allí y que le demos las condiciones que va a dar el mismo sistema agroforestal, pues va a ocurrir estas interacciones allí que van a ser positivas para nuestra producción. La otra relación es la relación insectos-plantas, ya vimos cómo los insectos se alimentan de las plantas, lo natural, y que estos insectos en el bosque están en equilibrio, ¿ok? Las poblaciones están controladas y las plantas pueden aguantar más los ataques porque su sistema inmunológico se encuentra sano, porque son plantas bien nutridas, plantas que están vigorosas, por lo tanto soportan estas interacciones. Y bueno, si tienen dudas de estos sistemas inmunológicos, pues esto lo podemos, porque no viene al caso ahorita, pero bueno, en los foros lo podemos discutir, no hay problema. Los sistemas inmunológicos de la planta, cómo funcionan, todo eso lo podemos discutir por allí. Ahora, hay otra relación o otra interacción aquí, que son los entomófagos con los insectos, ¿verdad? Luego tenemos los entomopatógenos con los insectos y los depredadores con las presas. Estas tres interacciones son las interacciones que me dan a mí, o que me brindan a mí, el equilibrio dentro del agroecosistema, dentro de estos sistemas agroforestales, ¿ok? Son esas interacciones que mantienen las poblaciones a margen, ¿ok? Y que hacen que la convivencia de esos insectos con las plantas no sea en un hábito de plaga. Esto en los monocultivos normalmente no pasa, ¿verdad? Porque en los monocultivos, cuando nosotros intervenimos y básicamente eliminamos los bosques, los productores lo hacen, ¿verdad? Eliminan los bosques, deforestan, talan para establecer pastizales, que luego de un tiempo ya empieza a aparecer la plaga y todo eso, porque nosotros le estamos quitando básicamente a esos insectos su hábitat natural, le estamos quitando sus hogares, las plantas de las que se alimentaban, algunos entomófagos, algunos depredadores tienen que irse de allí, ¿verdad? Porque ya es un sistema intervenido, no se sienten seguros, no hay un buen refugio para ellos y se van para otros sitios, y entonces quedan allí algunas especies que ya que no tienen hogares, no tienen nada que comer, pues migran al cultivo
empiezan a alimentarse del cultivo, empiezan a vivir en el cultivo y empiezan a aumentar las poblaciones, y ya un insecto que se alimentaba de una planta ahora ya no es uno, sino que son miles de insectos, y ya empiezan a ocasionar un daño a la planta, ¿ok? A las especies que nos interesan a nosotros desarrollar. Nosotros cuando pasamos a estos sistemas agroforestales básicamente estamos tratando de crear esos espacios para que todos estos insectos convivan y pueda haber una interacción allí donde se equilibren todas estas especies y no tengamos problemas de plagas, ¿ok? Luego tengo una relación aquí de fotosíntesis y captura de dióxido de carbono. Fíjense que o hay mayor cantidad de actividad fotosintética en un bosque que en un monocultivo, pues lógicamente tenemos más espacio, más área foliar en un bosque que está haciendo más fotosíntesis. Entonces hay mayor captura de carbono, de dióxido de carbono. Recuerden que en la ganadería, en el proceso ganadero, en la producción, la ganadería desprende o emana dióxido de carbono también. Por lo tanto, es una de las actividades económicas que también genera gases de efecto invernadero. Cuando nosotros instalamos o fundamos sistemas agroforestales, estamos contribuyendo con mitigar un poco esa producción de dióxido de carbono. ¿Okay? Eso es algo que no pasa en los pastizales comunes, donde lógicamente estos pastos no tienen la capacidad tan grande de capturar dióxido de carbono como lo tienen los árboles. Además de eso, tenemos una relación aquí, una interacción de la vegetación con el suelo, que es su capa protectora. Es decir, que las especies que están en el bosque, pues su dosel, sus copas, sus hojas, la cobertura de hojarasca, actúa como una capa protectora del suelo contra la erosión, contra la pérdida de humedad, todo eso. Y el suelo agradecidamente le da los nutrientes a estas plantas, ¿ok? Entonces es como una interacción perfecta allí. Y todo eso que estamos hablando aquí me genera a mí un suelo sano, ¿ok? Por eso es que los suelos de los bosques son suelos sanos. De hecho, cuando hace microorganismos eficientes, cuando se replican esos microorganismos, se busca el suelo de bosque, ¿ok? Porque es un suelo que está equilibrado, que tiene una gran cantidad de microfauna benéfica, que es la que ayuda a el desarrollo de esos microorganismos eficientes, ¿ok? Y por eso que esos microorganismos, si no lo han usado, si no lo han escuchado, es algo que se hace con o sea, una de las fórmulas es con suelo de bosque y obtenemos microorganismos eficientes que se lo podemos aplicar en forma líquida a las plantas o al suelo, ¿ok? Para mejorar sus condiciones, las condiciones del suelo y el vigor de las plantas. Bueno, entonces ahora tenemos aquí dos palabras, biodiversidad y suelo sano, que es lo que buscamos nosotros en nuestros sistemas de producción agroforestal. Aumentar la biodiversidad y ir mejorando el suelo, que a la final es nuestro sustrato y el sustento nutritivo para nuestras plantas. Ok, hablemos ahora un poco de lo que es producción sostenible, ¿okay? De sustentabilidad. Fíjense que cuando hablamos de producción sostenible, cuando hablamos netamente de producción, hablamos de un proceso productivo, ¿verdad? De un proceso económico, lo que es producción, ¿okay? Fíjense este esquema, este es un concepto que está validado, ¿verdad? Que dice que la producción sostenible es una relación perfecta entre lo económico, lo ecológico y lo social. Es una relación equilibrada entre estos tres aspectos. Es decir, que una producción sostenible tiene que ser soportable, tiene que ser viable y tiene que ser equitativa. Si yo tengo un proceso de producción, por ejemplo, que es muy rentable, ¿verdad? Es muy rentable, pero esa rentabilidad es a costa de destruir algún nicho ecológico o simplemente no cumple con las condiciones de conservar el medio ambiente, entonces ya no es una producción sostenible, ya no sería viable, ¿verdad? Ya esto no sería viable. Igualmente, si yo tengo un sistema productivo
que se basa en la conservación de algo, ¿verdad? Pero a la final no deja ninguna cuestión económica, tampoco es viable hablando de producción sostenible. ¿Ok? Si hablamos de repente de un proyecto de conservación sin fines de lucro, pues no habría problema, ¿verdad? Pero como esto a la final es economía, esos procesos económicos, esos procesos de producción, eh, necesitan pues tener rentabilidad. Y eso es lo que hablamos aquí, ¿no? Es el concepto de producción. Ojo, es producción sostenible, ¿ok? Por eso que decimos todo esto. Entonces, en producción sostenible tenemos que ser o tenemos que tener ese equilibrio con lo social, con lo económico y con lo ecológico. Recuérdense que a la final es un sistema económico, es un proceso económico, perdón, donde nosotros necesitamos rentabilidad, ¿verdad? Pero para poder ser sostenible tenemos que ese proceso económico mantenerlo en el tiempo, ¿ok? Mantenerlo en el tiempo para poder ser sostenible. Y fíjense que la economía, que depende de productos y servicios, ¿ok? Es lo que genera, ¿no? Productos y servicios, que es lo que me va a dar a mí la ganancia o por decir, eso se va a convertir en dinero, en rentabilidad. Pero para yo poder sacar o poder crear esos productos, esos servicios, yo necesito materia prima. Y normalmente la materia prima viene de la naturaleza. Es aquí donde viene el tema de que yo debo conservar, ¿verdad? Yo debo conservar el medio ambiente, que es el quien me provee la materia prima, para yo poder seguir haciendo productos, para seguir haciendo productos, para obtener servicios que se puedan vender. Y los servicios siempre llevan productos de por medio, ¿ok? Entonces, a pesar de que el servicio es algo intangible, seguramente en el servicio necesitamos algún implemento o alguna cuestión. El proveedor de servicio tiene que comprar algo y a la final compra un producto para poder dar el servicio. Entonces, va encajado en lo mismo, ¿ok? Entonces, tenemos que conservar la materia prima para poder o mantener en el tiempo esa materia prima para poder eh, sacar estos productos para que la economía se mantenga en el tiempo también. Entonces esa es la producción sostenible. Por lo tanto viene la necesidad de preservar y administrar los recursos naturales para que nuestra generación, la que viene y la próxima y todas las generaciones por delante tengan el acceso a todos esos recursos naturales, a toda esa posibilidad que da la naturaleza de tener materia prima para seguir produciendo, para que ellos también gocen de lo que nosotros hemos gozado. ¿Ok? Entonces esa es la producción sostenible. Para que ese proceso económico sea heredable y se mantenga. Bien. Entonces cuando nosotros instalamos o fundamos o iniciamos un proceso productivo y por ejemplo en este caso de pastoreo y ya los productores se dan cuenta que el pasto está siendo más afectado por la sequía, que está elevando los costos porque ahora tiene que fertilizar más quizás o porque de repente tienen mucho ataque de plagas, de gusanos, de la candelilla o el salivazo, ¿verdad? Eh, Se da cuenta que está teniendo mayores costos, de repente incluso sean cuestiones ya de economía del país, por ejemplo ahora en Venezuela que tenemos este problema económico que hay, ¿verdad? Tenemos la cuestión de la hiperinflación y todo eso, pero los productores se dan cuenta que todos los insumos van aumentando, entonces eso afecta a los productores y a tal punto que a veces paran la producción, ¿okay? Que hay muchos factores externos que también afectan la producción y sobre todo cuando no es sostenible, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos sostenibilidad en el medio, pues cualquier agente externo, cualquier situación externa básicamente afecta a tal punto la producción que es capaz de pararla y eso está pasando hoy en día aquí en el país, ¿ok? Están muchos productores que ya han dejado el proceso productivo, se han cansado, han vendido las fincas, han vendido animales,
han vendido unidades de tierra, partes de la finca para poder reinvertir. Ya eso por allí ya es una pérdida enorme, ¿no? Entonces ya se han dado cuenta que no son sostenibles y bueno, los productores que se han dejado asesorar, que son abiertos al cambio, porque esto también es una cuestión de cambio, ¿ok? No es fácil decirle al productor que está haciendo las cosas mal, a pesar de que tiene todo ese problema, pues resulta un poco difícil. Hay que saberle llegar al productor, saberle llegar a la conciencia, saber explicarle que hay alternativas, que hay soluciones para todos esos problemas. Y bueno, a veces el productor prefiere vender la finca que migrar estos sistemas, pero bueno, ese es el trabajo nuestro, ¿no? El trabajo nuestro es llevar este conocimiento y tratar de que se ejecute, tratar de replicarlo. Entonces, cuando yo tengo una producción sostenible, pues no tengo ningún problema, o por lo menos los problemas son menores, porque yo empiezo a tener una mayor biodiversidad en la finca y cualquier cosa, pues yo tengo cómo soportarlo. Si yo empiezo a producir mis abonos en la finca, mis abonos orgánicos, pues ya no dependo del exterior. Y si yo tengo el sistema equilibrado, tengo el suelo sano, seguramente voy a tener menos incidencia en daños y ataques de patógenos en el sistema, por lo tanto no tendré que ir a comprar agroquímicos, por decirlo así, para poder controlar. Entonces, todo se basa en eso, en tratar de llegar a la sostenibilidad de, en este caso, nuestro proceso productivo, que es la producción de ganado, por ejemplo, pudiera ser de algún otro rubro, pues a la final es un proceso económico y tenemos que tratar de que sea sostenible, ¿ok? Ese es uno de los objetivos de estos sistemas agroforestales. Bueno, seguimos entonces aquí que debo considerar al diseñar un sistema agroforestal, en este caso pecuario, ¿no? Fíjense que lo primero que debemos considerar es el objetivo del sistema agroforestal. Hay muchos sistemas agroforestales, hay muchos tipos. En este caso nosotros tenemos con ganadería, pero pudieran haber miles de variantes o muchas variantes de cómo va a ser el arreglo espacial del sistema agroforestal, porque yo puedo hacer cercas vivas, simplemente, puedo hacer barreras, rompevientos, puedo hacer árboles dispersos, puedo hacer callejones de pastoreo, yo puedo hacer un poco de cosas con mi arreglo espacial, ¿ok? Entonces yo tengo que tener claro cuál va a ser el objetivo del sistema agroforestal. Bueno, ya sabemos, va a ser ganadería, pero ¿cómo voy a arreglar eso, ok? ¿Cómo va a ser, qué voy a producir yo ahí además de ganadería? Ese objetivo. Bueno, una vez que yo tengo definido el objetivo del sistema agroforestal que voy a implementar, vamos a ver las condiciones del espacio donde se va a implementar para ver si podemos cumplir con el objetivo de ese sistema agroforestal que estoy pensando. De repente las condiciones del espacio me van a decir que no es ese el sistema o no es el objetivo el más acorde a eso, sino que tengo que replantear, ¿ok? Entonces, bueno, eso del objetivo y las condiciones van de la mano, ¿ok? Entonces, tengo que ver las condiciones del espacio donde voy a implementar, tengo que ver si mi suelo es banco, es bajío, es estero, si qué textura es mi suelo, la profundidad del mismo, tengo que ver la topografía, tengo que ver si es una montaña, si es una planada, todo eso tengo que verlo, ¿ok? Además de el clima en la zona, las precipitaciones cuando inicia el invierno o el periodo lluvioso cuando empieza la sequía, todo eso tengo que verlo. Si tengo un clima de 4 estaciones, tengo que ver también eso. ¿Okay? Entonces voy a ver las condiciones del espacio donde voy a implementar ese sistema agroforestal. Una vez que yo sepa las condiciones y que ya tenga el objetivo claro, tengo que entonces ahora seleccionar los rubros que van a interactuar. ¿Ok? Ahora tengo que venir a escoger los rubros. Yo digo, bueno, quiero sembrar aguacate o palta, quiero sembrar mango, quiero sembrar, no sé, maíz. Cualquier rubro que yo quiera sembrar, ahora tengo que ver la característica de esos rubros, ¿ok? El requerimiento y la arquitectura. Lógicamente, yo tengo que, todo esto va de la mano. Yo tengo que seleccionar los rubros que tengan las características de requerimiento que se adapten a las condiciones del espacio
¿ok? Y que cumplan con el objetivo de nuestro sistema agroforestal. Tengo que ver esos requerimientos nutritivos, tengo que ver los requerimientos de espacio, de luz, cómo es la especie en arquitectura, es decir, que si es un arbusto, que si la copa es muy ancha, si simplemente es muy alto o cómo es esa arquitectura, ¿ok? Para poder ubicarlo. Acuérdense del estrato del bosque, nosotros tenemos que saber la arquitectura para saber si yo voy a integrar por decir algo así, como un pequeño bosque agroforestal, entonces tengo que ver en qué estrato, perdón, voy a ubicar esa especie o ese rubro. Además de eso, tengo que ver la fenología y el hábito del rubro. ¿Ok? Tengo que ver la fenología para saber cuánto tiempo dura mi rubro o mi especie en germinar, cuánto dura en vivero, cuánto dura para el tema de los tiempos, ¿ok? Yo tengo que saber cuándo voy a empezar a establecer el vivero para poder llevarlo a trasplante en el momento indicado, que normalmente en el caso de Venezuela es en periodo lluvioso, ¿ok? Lo que son los cultivos de maderables. Normalmente es en periodo lluvioso para aprovechar esas precipitaciones y que pueda desarrollar mejor en este caso los árboles, ¿ok? Incluso el forraje, si es pasto, también tengo que tratar de implementarlos en el periodo de lluvia, ¿ok? Tengo que tratar de sembrarlo en periodo de lluvia. Y ver el hábito de los rubros, si son rubros que son invasivos, tengo que tener cuidado con eso. Si dentro de mis rubros tengo especies trepadoras, si de repente la especie requiere sombra como el café, como el cacao, para mejor desarrollo, si requiere mucha luz, ¿verdad? Hay cultivos que pueden desarrollarse a media luz, hay cultivos que requieren mucha luz, ¿verdad? Por ejemplo, el pepino requiere mucha luz, lo que son las cucurbitáceas requieren mucha luz. Ya cuando hablamos de cultivos como ají, ya no requiere tanta luz. Tomate incluso pudiera tolerar alguna sombra. Bueno, todas esas cosas tengo que saberlas, ¿ok? Para saber dónde voy a ubicar mis rubros. Igual los forrajes tengo que ver qué variedad o qué híbrido voy a implementar de acuerdo al tipo de arreglo, porque hay especies que soportan más sombras que otras, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro, eso hay que saber, hay que conocer muy bien lo que yo voy a sembrar, lo que yo voy a implementar en mi sistema agroforestal. Y el otro aspecto es la mano de obra. Yo tengo que tener claro que necesito bastante mano de obra porque un sistema agroforestal conlleva una cantidad de manejo, una cantidad de trabajo y prácticamente casi todo es manual porque tenemos ahí las podas, sobre todo las podas, las fertilizaciones, todas esas cosas son manuales. Entonces tengo que disponer de mano de obra. Eh, necesariamente no especializada, pero sí tenemos que pensar en especializarla. ¿Ok? Siempre tenemos que tener ahí al especialista, un agrónomo, que sea capaz de entrenar al personal obrero. Son cosas muy fáciles en realidad, pero bueno, siempre necesita orientación al inicio para que esta mano de obra pueda hacer el trabajo de una manera eficiente y sin riesgo de transmitir enfermedades entre árboles y de causar algún problema allí de desequilibrio o bueno, cualquier problema que se pueda causar por mal manejo. Fíjense aquí en estas imágenes tenemos aquí unos croquis, ¿verdad? Son unos croquis, estos los saqué de internet realmente, estos croquis, ¿verdad? Los vi, me llamó la atención. Sin embargo, por ahí hay unos libros digitales donde hay unos arreglos espaciales, hay unas recomendaciones, hay mucha más información de la que le acabo de dar aquí con respecto a arreglos espaciales, donde van a poder ver diseños ya establecidos. Y bueno, decirles que en los sistemas agroforestales las opciones son múltiples, ¿ok? No hay una receta, no hay una receta para el sistema agroforestal. Lo que sí tenemos que tener claro son los fundamentos, o sea, el espacio, la competencia, los nutrientes, todo eso sí lo tenemos que tener claro. Escoger las especies adecuadas para el sistema agroforestal adecuado. Sin embargo, pues hay muchos diseños
con muchos rubros. Todo va a depender de que nos funcione, de que el rubro se adapte y pueda interactuar con los demás rubros, ¿ok? Que no haya competencia entre ellos. Fíjense, este sistema aquí es con ganadería, tengo aquí un área de pastoreo, pero este sistema es básicamente con cercas vivas, ¿ok? Tengo puras cercas vivas, tengo aquí como unas barreras rompevientos, algo así, tengo como que, no sé qué dice aquí, no lo leo bien, creo que es como un sorgo, algo así. Y tengo aquí un cultivo perenne, pudiera ser un frutal, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí el cultivo de corto plazo, tengo un mediano plazo y tengo un largo plazo maderero aquí. Tengo aquí también un cultivo que, bueno, un sistema de producción que es el diario, que si es leche es el diario, entonces me sirve muy bien. ¿Okay? Tengo diversificada la unidad de producción. Tengo un sistema agroforestal. Tengo este otro ejemplo que tiene múltiples, fíjense, tienen varios arreglos del sistema agroforestal en un solo sitio. Entonces tenemos aquí árboles al borde, tenemos cultivos en callejones, tenemos aquí barreras en contornos, tenemos, bueno, siembra, bueno, tenemos control de erosión. Este barrera de contorno es con curvas de nivel, sobre todo para evitar pérdidas de suelo, ¿ok? Tenemos aquí plantaciones lineales o en línea, ya es un cultivo establecido. Tenemos, pudieran ser frutales, una plantación de frutales, estabilización de laderas por el tema de la erosión. Tengo aquí cercos vivos, algo así como un corral, ¿okay? De repente aquí está la ganadería, no se aprecia bien. Yo tengo un cerco vivo aquí como con una cerca y tengo que protección de cursos de agua, bosque de galería. Tengo también árboles dispersos. Hay varios sistemas aquí, ¿ok? De producción de sistemas agroforestales. Ok, fíjense, aquí vemos unas imágenes de algunos sistemas agroforestales. Vemos este pastoreo en callejones, ¿okay? Son calles de forraje. Aquí, bueno, aquí no se ve, pero pudiéramos ponerle incluso aquí una cerca eléctrica, ¿ok? Pudiéramos dividir y hacer aquí pastoreo de ultra alta densidad. Este pasto sí lo veo como que le hace falta cobertura, ¿no? No hay, no sé, pudiera mejorarse aquí el manejo del forraje. Pero sin embargo me gusta el sistema, son callejones donde aprovecho yo la madera. Tengo aquí un corredor biológico donde hay mucha fauna. Tengo un pastoreo aquí que yo le pondría, pudiera ser cerca eléctrica y tendría aquí un pastor manejando un pastoreo de ultra alta densidad por lo que son callejones, ¿ok? Entonces tendría un sistema rotativo allí de ultra alta densidad. Y veo aquí otro sistema que es más como un bosque, un pequeño bosque. Le falta manejo allí, pero bueno, sí, es válido, ¿no? Como con una teca, no sé, se ve como una teca. Tengo este otro sistema que igual un callejón, se ve mucho mejor el forraje, que aquí arriba. Hay mayor cobertura, el pasto está para pastoreo, está bien, ¿verdad? Se ve como bien, ¿no? Y bueno, también pudiera ser ponerle una cerca, un solo alambre de cerca eléctrica y pudiéramos manejar esto sin que ellos se pasen a los lados, simplemente aquí. Fíjense aquí en este sistema se ve la sombra, fácilmente aquí se ve un animal aquí en la sombra, aquí se ve otro, por aquí se ve otro. Bueno, entonces fíjense que esto me da sombra y me da forraje, me da madera, me da confort, ¿ok? Tengo este otro sistema que me gustó bastante, que son como árboles dispersos en una plantación de mango, ¿ok? Entonces vemos los animales pastoreando. Este forraje se ve regular. Bueno, no se ve tan malo, de repente esto ya está pastoreado, aquí se ve mejor, ¿no? Entonces ya tengo aquí los animales pastoreando y tengo también una producción de mango, que aquí en Venezuela pues eso se da en todos lados, ¿okay? Nosotros aquí igualmente pudiéramos implementar, sería muy bueno implementar un sistema de esto porque el árbol de mango es multipropósito. Si yo siembro una especie como el Hayden, por ejemplo, que se puede exportar, yo puedo tener un fruto ahí de alto valor comercial. Además de eso puedo hacer derivados
del mango. Si yo tengo cerdos, puedo hacer melaza incluso del mango. Entonces es un árbol bastante interesante y que aquí se da como si nada, ¿ok? Sin echarle nada ya se da. Entonces, bueno, este sistema me gusta mucho. Pudiéramos mejorarlo también con una división. Siempre es bueno en estos sistemas agroforestales tratar de combinarlos con un sistema de pastoreo rotativo, ¿ok? Porque el pasto también, o sea, tenemos que pensar en los principios del pastoreo rotacional para que sea exitoso el sistema agroforestal con ganadería. Bien, bueno, aquí vemos, bueno, estamos ya eh, culminando, ¿ok? Entonces aquí vemos eh, un dicho de Paul Polman, ¿verdad? Él lo cita así, dice, si logramos nuestras metas de sustentabilidad, pero nadie nos sigue, habremos fallado. Y es verdad, de nada sirve que hagamos todas estas cosas que estamos haciendo, que estemos siendo portavoces de esto para que por lo menos se interesen en investigar más y si tienen unidad de producción en probar, aunque sea un espacio de esto que estamos hablando, para ver si les conviene, que seguramente les va a convenir. Cuando lo prueben se van a encantar y no hacemos nada si esto no se replica, si ustedes como participantes de un diplomado de agroforestería no llevan esto, se lo comentan al vecino, se lo comentan a los amigos y quizás por allí alguien nos siga, ¿verdad? Alguien nos siga y podamos convertir este diplomado en una experiencia fructífera donde logremos muchos sistemas de producción de este tipo, ¿ok? Bueno, eso es todo. La próxima clase ya hablaremos ya de lo que es el manejo, ¿no? De los sistemas de agrosilvopastoriles. Bueno, muchas gracias.